El Consejo de Gobierno tiene grandes expectativas en esta reforma. Va a ser un nuevo impulso al crecimiento en Extremadura y va a aportar dinamismo a nuestra economía. Una rebaja de 114,3 millones de euros implica, como saben, una mejora en el poder adquisitivo y eso tiene efectos en cadena en el consumo y en la inversión. Quiero destacar que es muy importante para un Gobierno del Partido Popular eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Fue un compromiso reiterado en el Parlamento cuando estábamos en oposición. Se dota este impuesto de un nuevo sentido. Todos los extremeños saben que, teniendo los apoyos parlamentarios necesarios, el Partido Popular lo eliminará, porque la eliminación de este impuesto forma parte del ADN del Partido Popular, igual que la eliminación del céntimo sanitario que propuso y que puso en nuestro sistema tributario Fernando.